en vigencia y en práctica las funciones encomendadas. Y por último, aquí indico promulgar el estado de funciones técnicas que quede bajo la competencia de los CENERMIN. Cuando a los CENERMIN se restituyen estas funciones, expresamente se le indican de que ellos deberían sacar una norma, un decreto supremo, precisando este listado, para que de esta forma queden claros cuáles son sus funciones de cada uno de los sectores, tanto de SUNAFIL como de los CENERMIN. Como perspectiva, como Ministerio de Energía y Minas, auguramos de que la fiscalización se realice proactivamente, con eficacia, en el proceso de control sistemático, objetivo y documentado del cumplimiento del reglamento de seguridad y salud ocupacional vigente de manera oportuna. Muy amable, gracias. Muchas gracias, ingeniero Manuel Salcedo. A continuación vamos a tener las palabras del doctor Iván Ferrando, que viene en representación de los CENERMIN. Él es abogado graduado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, posee un máster en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, con estudio de posgrado por las Universidades Complutense de Madrid y Castilla-La Mancha. Profesor de la Maestría de Derecho Minero en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, ha sido asesor coordinador de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros durante el periodo 2002-2007 y de enero del 2008 a la fecha se desempeña como asesor legal del CENERMIN. Lo recibo con un aplauso, por favor. Bueno, igualmente, mi agradecimiento a los organizadores del CEN, el reconocimiento por su labor permanente en favor de lo que es el desarrollo del tema de seguridad en minas, seguridad en minería en particular. Asumo que el aplauso antes de mi presentación ha sido porque ya falta poco tiempo para que terminemos la sesión. Prácticamente mis antecesores han dicho casi todo lo que iba a decir, pero como tenía la ventaja de saber el programa previamente, como sabía que era el intruso de esta mesa, en la cual solamente hay ingenieros, soy el único abogado que tiene que comentar el tema, me había preparado y en mi presentación no va a haber ninguna referencia normativa, y eso lo hago para que el auditorio pueda seguirme rápidamente y además las referencias normativas que han sido mencionadas. No vamos a ver. Bueno, hablar de fiscalización a veces no debería ser complicado, porque si es complicado es que el fiscalizador pues no es, el error del fiscalizador no es carismático. Cuando uno le hace fiscalización, ya sea de cualquier tema, empecemos con una fiscalización de impuestos a una empresa, no vamos a recibirlo con los datos abiertos como el día que, por ejemplo, recibimos, como el día que, por ejemplo, decía, recibimos la noticia de que han abonado planillas, por ejemplo. Definitivamente no es pues, una labor grata la que hace a veces el fiscalizador, pero sí concuerdo con la presentación y el comentario que hacía Tomás Chamada, ¿no? En el sentido de que la fiscalización pues, tiene una connotación de auditoría, efectivamente. Fiscalización no es sinónimo de sanción, no es sinónimo de sanción. Lo que pasa es que cuando en la fiscalización se detecta una omisión, pues ahí sí no queda más remedio que ir al plan de un escenario de sanción. Pero en todos los casos en los cuales la fiscalización corrobora un cumplimiento, enhorabuena, y la fiscalización, repito, es sinónimo de auditoría y no es sinónimo de sanción en ningún caso, ni en el tema de seguridad minera, ni en ningún otro tema que el Estado asume en su rol de verificación y cumplimiento de normas. Dicho esto, ¿qué pasa con la actividad minera?
En la actividad minera, la regulación de la seguridad en minería, si nosotros hablamos de seguridad, en primer lugar tenemos que hacer una pequeña referencia al concepto de seguridad, y en el concepto de seguridad podríamos tener que seguridad es pues proteger el ambiente, la seguridad pública, los derechos, la salud de los trabajadores, otros derechos terceros, etc., ¿no? Eso involucra el cumplimiento de diversas disposiciones normativas y técnicas, y sería justificable y eficiente que una misma entidad, tal como lo han dicho anteriormente, se encargara de la fiscalización de estas disposiciones. Sí, sería justificable y eficiente. ¿Y cómo sucede este concepto? La seguridad, si vemos seguridad y salud del trabajo, les propongo esta definición. Seguridad y salud del trabajo se define como la ciencia de la previsión, identificación, evaluación, control de riesgos que surgen en el lugar de trabajo como consecuencia del mismo y que podrían dañar la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo en cuenta el posible impacto de la comunidad en el entorno y el medio ambiente en general. ¿Se dan cuenta de esa definición? Esa definición nos llevaría a incluir dentro del concepto de seguridad y salud en el trabajo estos temas: fiscalización ambiental, fiscalización de seguridad minera y fiscalización de seguridad y salud ocupacional. Y ese concepto tendría como reflejo no solamente por el lado del sector público, por el lado estatal, cómo se realiza la fiscalización, sino también por el lado privado. Yo recuerdo, y seguramente muchas organizaciones aquí presentes tienen dentro de su sistema de seguridad un jefe de seguridad y ambiente, ¿no? O algunos no tenían un jefe de seguridad o un jefe de ambiente, y de acuerdo a esto podrían tener hasta 3 jefes, y todos podrían estar liderados por una sola cabeza que sea el jefe de los temas de seguridad. Bueno, tal como hemos visto en las presentaciones anteriores, y acá está la promesa que les decía, yo no hago referencia a ninguna ley, ninguna disposición normativa, porque me han aliviado mis antecesores con ese peso. Hago referencia a fechas, y efectivamente el primer esquema que les decía, en el cual todo esto estaba integrado en una sola entidad, se cumplió cuando Sinermin asumió la supervisión ambiental y de seguridad en algún momento, y consolidó la supervisión de estas materias no solo en el sector minería, sino también en el sector energía, que ya lo venía haciendo años antes, precisamente por su conocimiento y por la vinculación que hay en estas actividades en cuanto a la presencia de actividades riesgosas en industrias extractivas. Pues Sinermin ya supervisaba en el sector de energía, llámese electricidad, hidrocarburos, gas natural, la supervisión ambiental, y asumió la supervisión de seguridad, y seguidamente en minería se consolidó también esa misma fórmula o modelo de supervisión. Posteriormente, ustedes ya saben, se transfirió la supervisión ambiental de Sinermin a OEFA. Tienen ustedes otro organismo público que supervisa los temas ambientales. Después vienen las 2 transferencias de los aspectos de salud, seguridad y salud ocupacional, Ministerio de Producción y Empleo y a SUNAFIL, que también ya ha sido referido. ¿Cómo queda entonces actualmente el tema de la supervisión que nos interesa a todos? A ver, por un lado tenemos fiscalización de Sinermin, ¿no? Y ojo, dentro de esta fiscalización de la seguridad minera también intervienen los gobiernos regionales para pequeña minería y minería artesanal. Y por el lado de la seguridad y salud ocupacional tenemos en primer término la intervención del Ministerio de Trabajo, y en segundo término la intervención de esta nueva intendencia creada solamente en ley y no operativa ni vigente a la fecha. Y entiendo que por ahí puede haber algún tipo de desconcierto por parte de las empresas, porque ya se ha transferido o está en proceso de transferencia el tema de seguridad y salud ocupacional, pero sin embargo no hay normas complementarias de cómo va a ser esta transferencia del Ministerio a esta entidad creada en diciembre y que todavía no existe físicamente y evidentemente no puede asumir un rol aun cuando la ley ya se lo haya dado. Y entiendo que por ahí estará la incertidumbre de cómo va a ser la supervisión del tema de seguridad y salud ocupacional o seguridad del trabajador en el sector minero, ¿no? ¿Qué temas supervisamos? En el caso de los Sinermin, supervisamos disposiciones legales y técnicas relacionadas con actividades de los subsectores minería, electricidad e hidrocarburos. Disposiciones legales y técnicas.
Es decir, todo aquello que en algún momento el ingeniero Cueva nos comentaba sobre la seguridad del proceso, la seguridad de las normas técnicas, de lo que vienen a ser diseño, temas de estudios, temas de estructura, temas de instalaciones, etc. Ustedes eso lo conocen más que yo y también me voy a dispersar en mayor detalle teniendo en cuenta el auditorio. Y dentro de esos temas está la seguridad de infraestructura, pero evidentemente, repito, no es el único tema de infraestructura, sino las normas técnicas exceden el tema de infraestructura probablemente. Y el Ministerio o la SUNAFIL o las normas complementarias deberán precisar exactamente los temas de cumplimiento de seguridad de salud del trabajo vinculada con obligaciones o derechos laborales, que eso es lo que está por el lado del Ministerio del Trabajo y de este nuevo organismo. ¿Qué temas incluye la seguridad minera que nosotros vemos? La seguridad minera la hemos conceptualizado desde un enfoque de supervisión especializada y supervisión preventiva. Este enfoque, no estoy contando nada nuevo, ya está en el reglamento de supervisión de SUNEMIN, con la modificatoria aprobada en octubre del año pasado. Ahí están estos 5 temas de supervisión especializada. Tienen que ver con aspectos de electromecánica, ventilación, transporte de maquinarias e instalaciones auxiliares, plantas de beneficio, fundición, refinerías, depósito concentrado, relleno hidráulico y depósitos de relades, fines de lixiviación, depósitos de desmontes y tapas. Esos son los 5 temas de la supervisión especializada. Y por otro lado, una supervisión preventiva, que también en coincidencia con lo que decía el expositor que me ha precedido, tiene que ver con una supervisión más presente a lo largo del año, una supervisión que buscará prevenir ocurrencia de incidentes, el cumplimiento de estas disposiciones. Quizá vamos a tener algo de supervisión de gabinete, requerir información a las empresas que asumimos de manera puntual, nos van a proporcionar esa información para verificar en gabinete la información que requiramos, ejecución de proyectos de exploración, verificación de condiciones operativas reportadas. Ejemplo de lo que son temas de geomecánica, y discúlpenme que me anime a decir algunos temas rápidamente, en 15 minutos, y para esto no he tenido la oportunidad ni siquiera recurrir a mis compañeros de la oficina especialistas en estos temas, porque era una cuestión muy breve y resumida, ¿no? Por ejemplo, en geomecánica, ¿de qué cosas podemos hablar? Estudios y planos. Yo no puedo conceptualizar, me viene a la cabeza que yo diseñe una operación si no tengo estos estudios y planos. Debería tenerlos, es evidente y obvio que debo tenerlos, no son solo un papel, ¿no? Son un documento que refleja el estado actual, el avance, el diseño, la dinámica de las operaciones, etc. Tengo utilización de tablas mecánicas, tipos de sostenimiento, mantenimiento, refugio, método de explotación minado, gestión de seguridad, entre otros. Ventilación, ¿no? Nuevamente, tema de estudios y planos, balance de cobertura, equipo de instalaciones, autorizaciones por orden explosivos, gestión de seguridad, entre otros. Depósitos de relaves, parámetros de construcción y operación aprobados, estabilidad física, por algo se aprueban. Por algo se aprueban las autorizaciones de construcción y funcionamiento. Hay que verificar si se cumplen, en qué términos, bajo qué condiciones. No son meros papeles, por algo se aprueban. Si hay algún cambio, la autoridad tendrá que haber aprobado previo requerimiento, modificación del diseño que la propia empresa haya considerado a presentar. Monitoreo geotécnico y topográfico, planes de contingencia, gestión de seguridad, entre otros. Como les digo, brevemente, algunos temas. ¿Cuál otro tema tiene que ver con lo que es más o menos los roles generales de esta supervisión preventiva? La supervisión preventiva, tal y como efectivamente se decía antes, tiene que ver con una supervisión a todas las unidades mineras. Todas las unidades mineras tienen que operar considerando este tipo de información básica que deben tener. Y la supervisión especializada se derivará de los programas que he comentado, a unidades identificadas por esta supervisión preventiva o como parte del programa anual de supervisión especializada,
o para situaciones de emergencia, denuncias o apoyo a autoridades, ¿no? Porque evidentemente una situación de emergencia, como si un accidente fatal o un accidente como tal, que también es una situación de emergencia, tiene condiciones vinculadas a aspectos de supervisión que nosotros tenemos que ver, y no solamente a aspectos que tienen que ver con los derechos del trabajador. Finalmente, nuestro plan de supervisión buscará también generar estudios, estadísticas y talleres. Queremos retomar esta labor por parte de los CNMI. Hacemos presente que todos estos procesos de transferencia que ya han sido mencionados, primero teníamos la supervisión ambiental, después se fue la supervisión ambiental, teníamos la supervisión de seguridad del trabajador, se fue la seguridad del trabajador, involucran pues un tema de organización, de redefinición del rol, de metas, de actividades, y esta situación nos ha llevado a que tengamos que replantearnos y no necesariamente haber desarrollado las líneas de trabajo necesarias en estos temas de estudio, de estadísticas y detalles. Finalmente, ¿cuál es nuestro objetivo? No puede ser otro el que han sido dichos en distintos foros acá, ¿no? Es prevención y reforzar la seguridad en las actividades. Creo que en eso coincidimos plenamente con todos los expositores, con todos los representantes de las empresas aquí presentes, con los jefes de seguridad. ¿Cuál es nuestro objetivo? Un objetivo común, independientemente del lado que nos encontremos, del lado público, del lado privado. El objetivo es prevención y reforzar la seguridad de las actividades. Y más allá de la fiscalización, más allá de ese rol que a veces no nos es grato, lo que nos interesa es darles a conocer y que tengan en cuenta que el cumplimiento de los estándares de seguridad es un componente de la responsabilidad social e imagen corporativa de una empresa. Tengan claro eso. Un incidente puede no solamente tener la consecuencia práctica inmediata que ello supone, sino que también puede tener consecuencias muy graves en una organización, y muy graves en cuanto a su imagen y en cuanto a su responsabilidad social empresarial. Hay mucha bibliografía que relaciona este tema, no es necesario ir más allá de ello, pero sí tenerlo presente. Y el otro tema es la ética propia, se decía acá, quizá apelando a la fibra emocional, ¿no? Pero es la ética propia de quien ejerce la actividad minera, ¿no? De quien está a cargo de esa actividad. Esa ética y esa responsabilidad empresarial serán claves para una exitosa gestión de su seguridad, más allá de la fiscalización o de las auditorías que puedan generarse por el lado estatal. Eso era todo. Muchas gracias por su atención. Por favor, levantamos la mano. Ok, ahorita vamos con el micro. Ahí la señorita que está a su izquierda le va a alcanzar el micrófono. La pregunta, por favor, concisa. Buenas tardes, mi nombre es César Huber, soy estudiante de Ingeniería de Minas de San Marcos. La pregunta iba para el doctor Iván Ferrando. Lo que le quería preguntar eran dos puntos. El primero, ¿cuál es el parámetro y en este caso cuál es la organización encargada de ver que los fiscalizadores realicen un buen trabajo o un trabajo efectivo? Y lo segundo que le quería preguntar es que si existía alguna relación y en qué medida de que se realice una correcta fiscalización y la disminución de accidentes en las empresas. Gracias. Gracias. Brevemente doy respuesta. La pregunta me permite hacer una pequeña referencia a lo que es el rol de los fiscalizadores, ¿no? O simplemente le llamamos supervisores. Ustedes se han dado cuenta, el título de este módulo era fiscalización, pero nosotros no tenemos fiscalizadores, nosotros tenemos supervisores.
No había hecho esa diligencia, pero la pregunta me ayuda a hacerlo. ¿Cuál es el rol de estos supervisores? ¿Qué parámetros tienen? Los supervisores actúan en el marco de una delegación que tienen por parte de los SENAMIN y que va a ser acotada para verificar las obligaciones de cada uno de los programas especializados a los cuales se mencionó muy brevemente. En consecuencia, lo que se va a buscar es que la supervisión refleje esos aspectos de supervisión especializada y no queremos hacer una supervisión general de que un supervisor vaya a ver absolutamente todos los temas posibles habidos y por haber, sino muy acotada a temas específicos del tema de supervisión, al tema especializado. De hecho, en ese sentido estamos haciendo la convocatoria para nuestro proceso de selección de supervisiones. En cuanto a la segunda pregunta, que creo entender cómo se puede reflejar el rol de la fiscalización y la disminución de accidentes, creo que era, ¿no? Bueno, en realidad, la supervisión es un mecanismo para digamos, hacer que se refuerce la seguridad. Yo no podría hacer una aseveración de que a mayor supervisión menos accidentes, podría alguien sacar esa conclusión, pero yo creo que a mayor cumplimiento de la ley, con o sin supervisión, o a mayor rol de liderazgo, como nos han expuesto muchas veces, de parte de la empresa, mayor compromiso, ética empresarial y responsabilidad social, eso sí yo creo que nos va a dar menos accidentes. Y no queremos nosotros atribuirnos el éxito de una estadística menor de siniestros y de accidentes, sino reconocerles a las empresas que su propio trabajo y su propia organización y gestión de la seguridad les puede llevar a ello. Bien, siguiente pregunta, señor. Buenas tardes, agradecerles por la ponencia a los participantes del foro. Mi nombre es Carlos Virueta, por la compañía minera. Tengo dos preguntas, una que va dirigida al representante de SENAMIN y otra al representante del Ministerio de Energía y Minas. Con referencia al representante del Ministerio de Energía y Minas, hemos hablado de que va a haber una nueva entidad, que es la SUNAFIN. Lo que me gustaría que precise es bajo qué reglamento vamos a ser supervisados en este caso. Las empresas tenemos actualmente el 055 y tenemos el 005. Entonces, me gustaría precisar eso. Y con referencia a SENAMIN, también me gustaría que nos aclarara un poco cómo nos va a garantizar SENAMIN la competencia de las personas que están encargadas de la supervisión regular, ya que en la exposición Tomás hizo bien claro que muchas veces hay una relación muy tirante entre las empresas y los supervisores, netamente por posiciones técnicas más que otra cosa. Y finalmente, Fernando, agradecerle, por favor, permitas a los otros integrantes del foro. Tenía una pregunta que no la pude hacer, pero la dejo ahí para que se las pueda formular. Hablaron bastante de liderazgo, y definitivamente el liderazgo es una base fundamental de cualquier organización. Pero sería bueno, por la experiencia que ellos tengan, si nos pueden hacer una precisión o una recomendación en cantidad, en indicador, en tipo de liderazgo, ya que a veces hablar de liderazgo es muy amplio, ¿no? Gracias. Sí, sobre la pregunta que nos hacen que debemos precisar cuáles van a ser las funciones, en este caso de SUNAFIN y SENAMIN, vuelvo otra vez a indicar. El SUNAFIN va a continuar con las funciones que van a quedar en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, o sea, con la fiscalización de la seguridad y salud ocupacional. Por lo tanto, y SENAMIN va a ver la parte de la infraestructura, la parte técnica, o sea, todo el proceso, el ciclo de operación minera, tanto en campo abierto, subterráneo y en plantas de beneficio. Porque el SUNAFIN, en otras palabras, va a ser un organismo que va a supervisar las funciones que se le ha asignado al Ministerio de Trabajo. O sea, el Ministerio de Trabajo va a cumplir esa función por este organismo. Eso es lo que se tiene entendido, ¿no?
Bueno, la pregunta es sobre competencia de la supervisión regular, ¿no? ¿Cómo garantizamos que los supervisores sean competentes y los criterios de interpretación, aspectos técnicos que puede tener un supervisor con relación a los responsables de la empresa en el momento de hacer una supervisión, ¿no? Lo primero que quería decirles es reforzar esta idea de que queremos especializar la supervisión. Entonces, cuanto más especializada sea, de hecho hemos abierto los registros de supervisores de acuerdo a los temas de especialización, disminuiremos esta posibilidad de interpretar aspectos técnicos si no estamos contando con personas que sean expertas o por lo menos con experiencia en el tema que van a supervisar. Por otro lado, una vez que se realiza la supervisión, evidentemente todavía pueden surgir esas diferencias de interpretación técnica. El supervisor no es la persona que tiene la última palabra en la supervisión. El supervisor levanta la información, hace un informe. En el marco de esa supervisión, los representantes de la empresa pueden incorporar las observaciones que consideren convenientes, pueden hacerlas llegar directamente a SINERMIN también, pero les repito, el informe del supervisor, si bien es un elemento importante, no es el que decide una posterior actuación de incumplimiento o no de las normas. Esos informes se evalúan en la planta, digamos, en planta, y después de esa evaluación recién se define un criterio en relación con un informe de supervisión. Entonces, repito, los supervisores son aquí personas a quienes se les ha dado un rol de supervisión en campo, pero no son ellos representantes o decisores de lo que finalmente tiene que ser el criterio de SINERMIN o de la Gerencia de Fiscalización particular de la Gerencia de Fiscalización en este caso, en relación con un cumplimiento. Por eso finalmente se decide en la Gerencia de Fiscalización miniera. Bien, última pregunta, por favor. Levantamos la mano al señor Romero. Y a la derecha viene la señorita. A los tres señores moderadores, he escuchado atentamente las exposiciones y la pregunta está orientada a las multas que se hacen en las supervisiones regulares. Si solamente nos referimos a las normas sectoriales, al DS 014 del 22 EM, con su reglamento del DS 045 de 2010 EM, que hablamos solamente en el día, cuando entró en vigencia el año 2011, SINERMIN sacó una escala de multas. No la recuerdo todavía, por citar, 50 UITs si no tenemos el manual de estándares y procedimientos, 500 UITs, hasta 500 UITs, perdón, si no hacíamos el IPC, hasta 1500 UITs si no hacíamos inspecciones, entre otras. Entonces la pregunta es a los tres moderadores en ese sentido. ¿Cuál es el criterio actual respecto a las multas referidas a SINERMIN y al MIN? Y la otra pregunta, especialmente para la autoridad, al representante de la minería, ¿cuándo se ponen en vigencia las modificaciones de DS 075, inclusive con el cambio de ley? Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Bueno, sobre las multas, yo quisiera recordar por lo menos lo que indicaba el 046. El 046 y el 023 había un capítulo donde indicaba de que las multas iban a tener un máximo y un mínimo de 0 a 600 UITs y de 0 a 1000 UITs en casos que ocurra algún catástrofe. Entonces, cuando era de competencia del Ministerio de Minas, pero como fueron transferidas las funciones, en este caso a los SINERMIN, en esta parte de la escala multa voy a dejar para que ellos sustenten cómo es lo que esperamos. Lo que ellos han legislado. Entonces yo no pudiera hablar un poco sobre este tema. Ahora, sobre la vigencia que me indican de que cuándo va a salir promulgada la nueva modificación. De verdad, nosotros como DGM, como Dirección General de Minería, ya hemos hecho llegar la propuesta que está en la alta dirección
y es ya competencia de ellos hacer su evaluación pertinente y promulgar en un tiempo, digamos, adecuado. En eso no tenemos una injerencia, sería indicarles mal que se va a promulgar de acá a 2 meses, 3 meses, al otro año. Y ya eso dejamos a las autoridades a nivel de tanta dimensión. Gracias. Bueno, el tema de las multas, en realidad, yo pensé que iba a haber más preguntas sobre la supervisión especializada.